Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un gran placer encontrarnos en Salud en Todas las Políticas. ¿De qué nos enfermamos los argentinos? Este va a ser un tema del que vamos a hablar hoy. ¿Cuánto influyen las transformaciones sociales, culturales, las costumbres que tenemos en nuestra salud y también en nuestra enfermedad? Perfil epidemiológico es el tema del día de hoy. Vamos a aprender acerca de esto. Tenemos una invitada, una especialista en esta materia. Pero antes de presentar a la doctora, quiero invitarlos a escuchar un testimonio que tiene que ver con otro país, con México, puntualmente con el doctor Pablo Curi Morales, que es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico cirujano, fue secretario de Prevención y de Salud en México, y él nos introduce en este tema. Mirá. Hablar del cambio en el perfil epidemiológico de México nos tiene que remitir necesariamente a las causas que lo han condicionado. Desde luego, hay un proceso de envejecimiento de la población, hemos ganado esperanza de vida. Para dar un referente, en 1950 la esperanza de vida en México era de alrededor de 48, 49 años, hoy es de más de 75 años de edad. Esto está condicionado por los cambios en los perfiles de exposición a diversos riesgos que han llevado, y los cambios desde luego en estilo de vida, que han llevado a que hoy predominen como causa de muerte las enfermedades crónicas no transmisibles. De las primeras 10 causas de muerte en el país, 9 son por este tipo de enfermedades y solo una es por enfermedades infecciosas. Entre ellas las que más destacan son las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos, los accidentes por vehículo de motor, y desde luego queda como la única transmisible las neumonías que afectan a la población. En cuanto a los perfiles de morbilidad, es decir, de qué enferma la gente, siguen predominando las enfermedades infecciosas, fundamentalmente las infecciones de las vías respiratorias superiores, porque ahí están los catarros comunes, que son quizá, como su nombre lo indica, una de las enfermedades más frecuentes en cualquier latitud. Pero no hay duda que hoy hay un predominio de las enfermedades no transmisibles. Este cambio epidemiológico lo que ha traído es un cambio en el tipo de demanda de los servicios de salud. No ha dejado en el primer nivel de predominar las enfermedades transmisibles como causa de enfermedad, pero también ya vemos una gran demanda de algunas enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes o la obesidad vinculada a la diabetes, por supuesto las enfermedades del corazón o algunas otras crónicas no transmisibles. Esto evidentemente ha sobrecargado los servicios de salud, tiene un costo mucho mayor en cuanto a su tratamiento y sobre todo a sus complicaciones, y hablaré de la diabetes. Por ejemplo, no solo es tratar al diabético, hay que tratar sus complicaciones como es el caso del pie diabético, la retinopatía diabética, y que además están generando a largo y mediano plazo discapacidad, ceguera o inmovilidad por una amputación de un pie diabético. Entonces, los servicios de salud, por el predominio en ese perfil epidemiológico de las enfermedades no transmisibles, están teniendo una sobrecarga y evidentemente tienen que irse adaptando y modificándose pues para, poder responder a esta demanda que va o ha cambiado y que seguirá cambiando en el futuro por este envejecimiento de la población y cambio en el perfil epidemiológico. Un pantallazo de lo que ocurre, por ejemplo, en otra parte del mundo, en México. Hablemos de lo que pasa en Argentina, y hay una mujer que sabe muchísimo de este tema, por eso la invitamos especialmente para conversar. La presento, es la doctora Mabel Bianco. Gracias, doctora, por venir. Al contrario, ustedes por invitarme. Es un gran gusto. La doctora es médica, magíster en salud pública, epidemióloga, y también es presidenta y fundadora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, ¿sí? Un compromiso especialmente con el género, entonces, ¿verdad, doctora? Exactamente. Bueno, doctora, a ver, ¿cómo definimos primero perfil epidemiológico? Bueno, un poco como decía el doctor, ¿no? El perfil epidemiológico es qué le pasa a una población determinada, en un área geográfica determinada y en una época determinada o periodo de tiempo. Entonces, bueno, la Argentina en ese sentido es muy variada. Primero porque nosotros tenemos como dos países conjuntamente
Conviviendo en el mismo territorio. Sí, o casi en el mismo, superponiéndose en algunos territorios, porque tenemos toda la parte central más desarrollada, donde ahí tenemos mucha del aumento de la edad de la población. El envejecimiento es una característica, somos uno de los países de América Latina que tenemos mayor proporción de personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque, bueno, ha disminuido sobre todo la mortalidad en aquellas enfermedades que eran las que nos bajaban el promedio, digamos, ¿no? Y eso eran sobre todo en la primera infancia. Bueno, la mortalidad infantil, por suerte, se ha moderado muchísimo, quiere decir que ha disminuido. Queda sobre todo los problemas vinculados más, que son los más duros de bajar, que son los vinculados a las enfermedades transmisibles o no transmisibles y congénitas, sobre todo en los chicos. Pero por otro lado tenemos también arriba, abajo, sectores importantes en el país donde todavía estamos con una población mezclada, donde hay mucha población infantil o joven, donde todavía las enfermedades transmisibles son importantes y donde también tenemos que decir que ahora este entrecruzamiento, el aumento de la pobreza en nuestro país, no es gratis en ese sentido. Claro, tiene una influencia muy grande sobre el perfil, por eso hablábamos de las costumbres sociales, por definirlo de alguna manera, o las cuestiones culturales de una sociedad que también impactan naturalmente en este perfil, ¿no? Por eso ahora tenemos un problema, digamos, diferente. Nosotros antes hablábamos, por ejemplo, en la infancia, en la niñez, de desnutridos. Y ahora en realidad tenemos que hablar de malnutrición. ¿Y qué quiere decir la diferencia? El desnutrido es aquel que le ha faltado los nutrientes y por lo tanto está flaquito o flaquita, no crece lo suficiente, etc. Lo que tenemos ahora, los malnutridos, primero se observan en las distintas clases sociales. Los desnutridos, sobre todo, es fundamentalmente algo que observábamos en los más pobres. Claro. No, esto no, la malnutrición está más asociada a que los nutrientes que se ingieren son de mala calidad. Y al ser de mala calidad, ¿qué quiere decir? Que no son tan nutrientes y en cambio generan algunos problemas como es la obesidad infantil o la obesidad en los jóvenes, que se acompaña, por otro lado, de un aumento del sedentarismo, porque esto del teléfono y los telefonitas, la tablet y la televisión también, pero las pantallas en general, llevan a que los niños ahora, niños y niñas además, en la casa, las mamás o quienes están con ellos, bueno, tomá y así no llorás, y así esto, bueno, es una forma de encerrarlos también en una forma de sedentarismo. Claro, de hecho la Organización Mundial de la Salud está planteando tiempos de que se puedan permitir las tablets y tiempos que no, porque es perjudicial, ¿no? Horas de juego. Y además cómo se deben de intercalar en la vida de los chicos, de los adultos también. Yo tengo una cosa ahí que me va diciendo cuántas horas tuve de exposición en la pantalla. Y cuántas horas tuve de caminata, y en general predomina la exposición a la caminata. Pero bueno, es malo, pero es la realidad. Pero con los chicos hay que tener cuidado, nenas y nenes, porque si no, este hábito se va haciendo. Y sobre todo yo creo que hay una cosa muy importante. Me parece que nuestro país no ha controlado hasta ahora, para nada, lo que es la comercialización de alimentos, estos alimentos envasados, que cada vez reemplazan más a los alimentos cocidos y en las casas o en un lugar donde lo hizo una persona y tiene, digamos, para aquellos que vienen envasados en alguna forma, y ahí está cuánta sal traen, cuánta azúcar traen. El tema de las gaseosas es impresionante, como nuestro país está en la delantera del consumo de gaseosas. Todas las gaseosas tienen mucho azúcar, y además producen hábito. Entonces, esto que de repente uno dice, bueno, que los chicos empiecen a reemplazar el tomar agua por tomar una gaseosa. Es malo, es pernicioso, porque con la gaseosa están tomando hidratos de carbono, están tomando azúcar, y al lado de eso, la menor movimiento, el sedentarismo
y otros malos hábitos que eso genera, bueno, hacen que realmente los chicos estén gorditos, pero no bien alimentados. No saludables, claro. Y eso es Lejos uno de los eso. problemas, porque la obesidad en la niñez después va a hacer que esto se corra con los años, y la obesidad en los adultos tiene problemas, Claro. y más en los adultos jóvenes, tiene muchos problemas. Así que ahí es donde empieza a aparecer la hipertensión arterial, Claro, que en las las mujeres, derivaciones. porque eso también, el perfil epidemiológico es distinto en En hombres el hombre y en la mujeres. mujer. Por lo pronto usted ya cortó con el tema de los niños una condición epidemiológica que es preocupante en cualquier escala social y en cualquier Sí, parte del sí, país, sí. evidentemente. Después viene para las mujeres, Sí. tenemos el problema de la hipertensión, el aumento Sí. de la presión arterial, el sedentarismo, que sigue mucho más que en los varones, y ahí sí tengo que decir que eso está asociado a formas de vida en las cuales, bueno, nosotras nos movemos y trabajamos mucho, pero no hacemos ejercicio necesariamente. No por ¿Por nosotras, qué? claro. Porque nosotros tenemos que estar en la doble tarea, es decir, Exacto. estamos aquí, pero ahora después estamos Exacto. trabajando y después nos vamos, llegamos a casa, tenemos que hacer la comida, tenemos que dejar armadas las cosas para mañana, cual. aunque tengamos a alguien que nos ayuda, tenemos que decir, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hace la persona que nos viene a ayudar? Etcétera, Tal etcétera. cual. Esto hace que las mujeres no descansamos, pero tampoco hacemos ejercicio. Es decir, muchas veces no caminamos lo suficiente, desde ya posponemos la ida a los gimnasios, que los varones, en cuanto salen del trabajo, como no hacen esas tareas domésticas no remuneradas, que es muy importante que empecemos a hablar de esto, porque Por esto supuesto, y a es compartir la uno tarea de la responsabilidad de los hijos en la casa y de las tareas que suponen el funcionamiento del hogar. de todo Totalmente. el cuidado, porque fíjate que los Totalmente. cuidados ahora no son solamente los hijos, ahora también están los enfermos, los discapacitados y los ancianos o las personas mayores. Tal Entonces cual. las mujeres quedamos, cuando se nos acaban los chicos, empiezan las enfermedades de nuestros padres, Tal de cual. nuestros suegros, si estamos casados, o de otros Y familiares, no sé los cómo tíos, es las que tías. le toca a las y mujeres entonces, naturalmente. porque naturalmente eso se ha dejado para las mujeres. Entonces, por eso, nosotros también nos pagan menos, ganamos menos. Tal cual. Esa brecha salarial de ese 27% no es porque nos quieren pagar menos, es porque tenemos que trabajar menos horas. No podemos hacer el presentismo que hacen los varones, porque tenemos estas tareas del cuidado. Entonces, si se enferma un chico, o si se enferma un anciano, o si se enferma alguien en la casa, ¿quién se queda? Y se queda la mujer, Tal o va cual. la mujer a acompañar al lugar. Es raro los hombres, ahora con los mayores empiezan a aparecer los hombres también, porque bueno, ya muchas veces las mujeres ya nos hemos muerto o estamos en otra actividad, porque ahora también a veces se da que en algunas edades las mujeres tenemos más capacidad de persistir en el sistema de trabajo que los hombres, aunque sea el sistema informal, Es que es el cierto. sistema que no tiene vacaciones, que no tiene... Entonces, bueno, se da estas diferencias, pero la hipertensión es más en las mujeres. También es que comemos peor. Claro. ¿Mm? Descansamos menos, Menos. y tenemos menos tiempo de Nos actividad movemos física. menos en cuanto Bien. a actividad sedentaria, además tenemos más riesgos de diabetes, y por lo tanto esto es algo que va a llevar a este crecimiento. Ahora, después, ¿qué nos pasa? Y sí, nos pasa que también Sí. nos morimos de alguna de estas enfermedades o sus complicaciones. Una de las características es que las enfermedades cardíacas en las mujeres son más crónicas, si bien hay infartos, en los hombres son más agudas. Entonces, muchas veces son una llamada de atención más clara, que si uno sobrevive, se cuida. En cambio, en las mujeres es solapado, y ahí no nos cuidamos. Doctora, un segundo que hacemos una breve pausa y ya venimos para seguir hablando del perfil epidemiológico que con tanta claridad y sabiduría nos está definiendo la doctora. Ya venimos, ¿eh? Con la doctora Bianco hablábamos acerca de esta especie de transición de los perfiles epidemiológicos, cómo los tiempos y las características sociales van cambiando y geográficas también, ¿no? El perfil de epidemiología en niños, en mujeres, en hombres. Volvemos a escuchar otro tramo de nuestra entrevista con el doctor Pablo Curi Morales, desde México, que nos hablaba acerca de la transición de ellos en esta cuestión y cómo impactan el sistema sanitario. Desde luego que el cambio en el perfil epidemiológico al transitar de enfermedades
transmisibles a no transmisibles, ha condicionado que se modifique o que se piense en modificar la estructura de los servicios de salud. Creo que algo que hemos entendido es que se tiene que fortalecer el componente de educación para la salud y el componente preventivo, pero en lo que eso se logra, que es algo que implica el concurso no solo del área de salud, sino del área de educación, del área de trabajo, etcétera, necesitamos hacer modificaciones en los servicios de salud para hacerlos mucho más accesibles y reforzar, sin duda, el primer nivel de atención. Porque si bien las enfermedades crónicas y sus complicaciones terminan siendo atendidas en muchas ocasiones en el segundo y tercer nivel de atención, es decir, hospitales de especialidad o de alta especialidad, en el primer nivel, que son las consultas generales, el consultorio médico o los centros de salud o unidades médico-familiares, se puede hacer mucho, porque se puede controlar muchas de estas enfermedades en el primer nivel y hay que fortalecerlo con capacitación al personal en ese nivel, por ejemplo, para que sepan insulinizar al paciente diabético, y estoy dando tan solo un ejemplo, o dar recomendaciones claras en términos de los cambios en hábitos y estilos de vida en el primer nivel de atención y así postergar las complicaciones, la aparición de las mismas y, por supuesto, aminorar la sobrecarga de los siguientes niveles de atención, como es el segundo o tercer nivel. Entonces, esto ha evidentemente condicionado o deberá condicionar sin duda un cambio en la forma de organizar los servicios de salud, en la forma de referir y contrarreferir pacientes y sobre todo que la atención primaria a la salud sea el eje del sistema de salud sin descuidar los segundos y terceros niveles, es decir, las especialidades y las altas especialidades, pero sí enfatizando en un verdadero viraje de lo curativo a lo preventivo. Si no, no habrá forma ninguna de que se pueda hacer frente a este gran reto que implica la transición epidemiológica y demográfica en un país como México, en donde hay más de 120 millones de habitantes que están envejeciendo y que su perfil se está modificando y se seguirá modificando en el futuro. La pregunta es qué pasa en nuestro país, doctora Bianco, ¿qué pasa en Argentina? ¿Estamos en una transición epidemiológica o cuándo lo estuvimos o qué significa concretamente ese estadio, ¿no? Bueno, la transición es permanente en la medida en que se va, el envejecimiento no es de un día para el otro, es un hecho progresivo, pero además también el cambio de los hábitos. Claro. Yo decía antes lo que eran las ingestas, como en este país no se controla, por ejemplo, qué se vende. Si uno va al súper y quiere saber, bueno, esto qué cantidad de azúcar tiene. No, la letrita es así primero. No, y además el azúcar nunca lo dicen. La sal a veces, y sobre todo dicen cosas raras que uno no entiende. Y tiene la sensación que omiten algunas cosas. Exactamente. También. Pero además de eso se agrega, por ejemplo, el hábito de fumar. Es decir, el hábito de fumar fue una cosa que inicialmente fue en los hombres, esto ya hace muchos años cambió y empieza a aparecer en las mujeres, y ahora es al revés. Las mujeres fuman más que los hombres. Ahora, le pregunto respecto de eso, doctora, cuando, por ejemplo, en Argentina se instaura la prohibición de fumar en bares, en lugares públicos y demás, ¿esto de alguna manera no te puede influir sobre el perfil epidemiológico? Porque, digo, se acotó de alguna manera el espacio. Sí, eso trata. Nosotros tuvimos una ley que fue maravillosa, que hubiera sido en la época, estoy hablando de los 90, al comienzo de los 90, y que era una ley que iba a prohibir todo lo que tiene que ser la publicidad y todo lo que tiene que ver esto de la asociación con los jóvenes, las mujeres y demás. Lamentablemente esa ley duró una semana, fue aprobada en las dos cámaras por mayoría, duró una semana, fue vetada por el presidente y nosotros tenemos esta incongruencia que se cree que el control del tabaco a través de estas medidas, que estas son buenas, las que usted dice de el no fumar en los espacios cerrados, etcétera, pero que no es suficiente, digamos, que tendríamos que incentivarlos. Bueno, lo que hace es que se cree que por ahí se perjudica a las provincias que producen tabaco. Y en realidad el problema es que la producción de tabaco puede estar asociada muy bien a todo lo que es la exportación y demás, y que además hay que empezar a pensar en una sustitución, porque uno de los problemas, antes decía el doctor, como determinadas patologías, y el cáncer, varios cánceres, pero el de pulmón sobre todo, es el más asociado
al hábito de fumar, y se está viendo cada vez más en mujeres y edades más jóvenes, nos lleva a un gasto, digamos, social, Claro, que a veces claro. no le gusta a la gente cuando uno habla de gasto social, pero hay que entender que una persona en plena edad, entre los 40 y los 50 años, mujeres en plena edad reproductiva y productiva, con hijos y demás, empieza a tener que estar internada, que operarse, que empezar a hacer, y para después tener un desenlace en la mayoría de los casos negativo, es decir, que se termina muriendo, es una inversión terrible, claro. pero además pésima en cuanto al resultado, no por lo económico, porque perdimos una vida Y que calidad hubiera de tenido vida. 30 años más de posibilidad de vivir o más, que dejó unos niños en banda o una Sí, familia en muy banda, doloroso. todo. Entonces, por eso cuando uno dice estas medidas hay que evaluarlas en función de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que evitar que se siga reproduciendo, es decir, estos kioscos nuestros maravillosos, pero que tienen toda esta oferta de cigarrillos, y que esta oferta de cigarrillos en muchos casos todavía en las chicas está este concepto, y bueno, si fumo parezco más Soy grande, más en las parezco más adolescentes, ¿no? sexy, Claro. parezco más... Y todo esto, bueno, hace que las chicas, y que mucho más rápido las mujeres y edades más jovencitas, adquieren el hábito con menos consumo de tabaco, y una vez que se adquiere el hábito es terrible lo que cuesta salir de ahí. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Doctora, pero también quiero un poquito, sí, digamos, decir que ahora las mujeres tenemos esta desventaja, y lo que antes era que teníamos 7 a 10 años de más expectativa de vida, se está perdiendo y nos estamos pareciendo a los hombres. Eso no está bueno. No Eso es bueno. Esa No es bueno. lucha no está buena, digamos. Esa igualdad, Claro. por decirlo de alguna manera, no Y está ahora buena. tenemos algún otro problema, Sí. que es que vuelven a aparecer algunos problemas, como son las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, en algunos casos, por problemas de las chicas muy jóvenes, las nenas embarazadas, que están teniendo esos problemas que antes estaban superados. Es decir, la mortalidad materna solía ser baja, había bajado, ya, pero ahora estamos viendo casos por falta de control o mal control de la atención primaria, casos de quienes mueren por eclampsia. Eclampsia es sí. la hipertensión en el embarazo por retención de sal, se hace el edema cerebral, son las Ay, qué convulsiones, triste. y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, hay que concurrir al control del embarazo, pero nosotros como mujeres tenemos que pedir que nos tomen la presión, controlarnos el peso, porque no es normal que aumentemos más de 1 kilo Por mes. o 1,5 kilos por mes. Digo estas cosas que parecen de perogrullo, pero no son de No, perogrullo. está Mi claro. abuela lo sabía, ahora las chicas no lo saben. Bien. Entonces hay que decirlo. Entonces tener una eclampsia en estos días en esta época Es inadmisible. de la medicina, es inaceptable. Quiero a la doctora en otro programa de salud en todas las políticas porque me quedó la mitad de la entrevista por hacer. La vamos a hacer Sí. porque yo participé en un grupo de 15 profesionales Sí. que trabajamos en la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Londres, haciendo un estudio epidemiológico, una impresión con el impacto del género y las etnias para todas las Américas. Se presenta a fin de septiembre, así que lo vamos a traer. Ahí está. La Prometo, invitamos a la doctora, ya prometo. quedó comprometida al aire. Gracias, doctora. Es un placer escucharla. Gracias por enseñarnos tanto. Nos encontramos en una semana haciendo salud en todas las políticas. Gracias. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.